Hola, soy Rui Arroyo. Bienvenidos a las charlas adictivas del podcast Parlamento. El objetivo principal es tener conversaciones con expertos, especialmente en campos de la psicología y psiquiatría, pero también en otros campos de la ciencia. Personas que reúnen un tema en común: la adicción. Su experiencia puede ayudar a entender este complejo asunto que, de una u otra forma, cada vez está más presente en la vida de todos. Hoy, en nuestro podcast número 2, titulado Cannabis, tenemos el honor de contar con Bárbara Casamor, psicóloga general sanitaria, especialista en psicoterapia, máster en terapia cognitivo-social, además de muchas otras cosas. Experta en terapia breve estratégica, experta en trabajo con trauma y MDR, que a mí me parece muy interesante, luego entramos en eso. Profesora asociada de la Universidad de Barcelona, Universidad de Gerona y el IL3. ¿Qué tal, Bárbara? Muy bien. A ver, empezamos con una general, ¿no? ¿Qué es para ti la definición de la adicción? Bueno, yo creo que tenemos definiciones más técnicas, ¿no? Y que se pueden encontrar así a nivel más de libros, pero al final yo creo que la definición más clara es cuando estoy utilizando una sustancia que en un principio tenía una función o era una solución y con el paso del tiempo deja de tener esa función, pero aún y así no puedo dejar de consumirla, ¿no? Es esa parte de no puedo dejar de utilizar algo que en su día tenía un sentido, ahora ya no lo tiene, y a pesar de que no lo tiene, no puedo dejar de utilizarlo, ¿no? Con consecuencias negativas, Claro, ¿no? por eso es ¿no? Quiero dejar de hacerlo, que ya las consecuencias no son o no tiene la función, sino que ahora tiene unas consecuencias negativas para mí, y aún y así estoy atrapada en ese bucle de continuar utilizándolo, ¿no? Y también comportamentales, claro. Bueno, hoy vamos en principio es el cannabis, ¿no? Pero a veces utilizamos la frase de que es algo que empecé a hacer para sentirme bien y que al cabo de un tiempo empiezo a hacerlo para no sentirme mal, ¿no? Sería un poco esta diferencia, ¿no? Porque si dejo de hacerlo también aparecen toda una serie ¿no? de elementos colaterales que me hacen sentir mal, ¿no? Y eso también lo mantiene. Lo difícil sería ver en qué momento pasa eso, porque por un lado le dirías a todo el mundo: nunca hagas nada que tenga un potencial adictivo, pero a lo mejor el deporte también puede tener un potencial adictivo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Lo difícil sería ver en qué momento hay ese cambio entre un uso placentero, aleatorio, Sí, porque es una realidad, son sustancias que tienen esta parte, ¿no? de poder tener un uso placentero o lúdico en algunas personas. No todas las personas que han fumado alguna vez se han convertido en adictas, ¿no? Que de hecho, bueno, luego lo tengo por ahí los números de la cantidad de gente que ha consumido cannabis en el último año. Es la droga número 1 ilegal de consumo en el mundo, ¿no? Entonces, está bien hacer un repaso y ver lo que es y bueno, ver un poco en tratamiento lo que vosotros estáis viendo, consecuencias del consumo. Porque de primeras puede todo el mundo pensar que es una sustancia light, que también es un concepto que se escucha mucho, que luego me gustaría saber qué opinas de esa terminología, y que luego hay unos problemas muy claros derivados del consumo, ¿no? Que no es hay gente que le sienta fatal, ¿no? Que también luego lo entraremos un poquito más en detalle. O sea, ¿tú dirías que es adictiva la marihuana? Cualquier sustancia que consideramos, ¿no?, que es una droga es porque tiene este poder adictivo. Lo que es verdad es que las sustancias son diferentes y el rango de poder adictivo también es diferente. Y el cannabis o la marihuana estarían en los niveles bajos de capacidad adictiva. La cuestión es que también depende, como siempre, de la persona, ¿no? Hay personas que este rango bajo de capacidad adictiva pueden convertirlo en mucho más alto, porque si quieres después hablamos de, ¿no?, los factores de riesgo, los factores predisponentes, y otras personas que lo mantendrán en este nivel bajo. Pero sí que es una realidad que no tiene la misma capacidad adictiva que los opiáceos, por ejemplo, ¿no? Y en eso sí que hay que ser honestos, es decir, hay diferentes rangos. Lo que pasa es que todas las sustancias que están dentro de la familia, ¿no?, de las drogas tienen algún componente adictivo. Claro, el tema es no saber si tú formas parte. Bueno, luego también me gustaría hablar sobre eso, ¿no? Cómo prevenir que tú puedas tener problemas con esa sustancia antes de consumirla o no. Que luego la realidad es que
la gente la consume y vas viendo, ¿no? O sea, es un poco que nadie... Hay una parte que puedes prever y otra que no, que es una lotería. Y lo que puedes prever que serían predisposiciones genéticas, ¿no? O que haya Hay, problemas... hay elementos a prever en cómo es la situación antes de que yo pruebe ¿no? una sustancia, al final en todas, ¿no? Hay un elemento familiar que tú decías también, ¿no? Tengo antecedentes a nivel... Tíos alcohólicos, por sí, ejemplo. ¿no? Tengo antecedentes en mi familia. En mi familia casualmente hay varias personas que han tenido que hacer tratamiento por adicción. Hombre, pues tampoco Mal empezamos, ¿no? tengo que pensar que a lo mejor yo puedo estar también dentro de estas personas que, ¿no? El porcentaje en mi familia es mucho más alto que en otras. Es un elemento a tener en cuenta. Otro elemento importante es en qué momento personal estoy, ¿no? Yo estoy pasando por una depresión. Mal momento para consumir, ¿no? Acabo de dejar una relación o acabo de tener una situación personal traumática, bueno, pues sé que ahí hay más vulnerabilidad, ¿no? Son factores de vulnerabilidad. Entiendo que la edad también, ¿no? Es un factor consumir con 13, 14, que la edad media creo que está en torno a esa edad de inicio del consumo. No tiene nada que ver. Inicio del consumo puede ser lo probé un día, ¿no? Lo que sí que realmente es importante es que nuestro cerebro a estas edades está en un proceso madurativo y entonces, por lógica, cuanto más tarde empiece a explorar estas cosas, mi cerebro tendrá seguramente más capacidad para asimilar esta experiencia, ¿no? Más inmadurez y más mi cerebro está en desarrollo, el hecho de que entren sustancias externas puede interferir en este desarrollo normal, ¿no? Porque es una parte en la vida en la que el sistema de recompensa, que es un poco la forma de aprendizaje, ¿no? De cómo registras patrones neuronales, ¿no? No es frágil, pero está sensible, ¿no? Si tú introduces fumar cannabis diariamente con 14, 15 o 18, va a estar como... Es que no, tampoco uso términos neurológicos, ¿no? O sea, pero va a estar como más sellado, ¿no? a tu desarrollo neuronal para los próximos 30, 20, 50 años, ¿no? O sea, que está... Si lo hacemos metafóricamente sería, estoy en una etapa en que mi cerebro aún está también aprendiendo procesos, ¿no? Pues cosas como las cuestiones de memoria, la planificación, la atención, el entender las relaciones con los demás. Estoy en un momento en que estoy aprendiendo todavía muchas cosas y empiezo a utilizar una sustancia que puede ser una muleta, ¿no? Para muchas de estas situaciones o en otros casos ser un impedimento para eso, ¿no? Que además es una sustancia que tiene un efecto bastante fuerte. O sea, en un principio es lo que hablábamos antes, que parece la droga light. Luego también hay otra idea o forma de un concepto que es la puerta de entrada a otras drogas, que a lo mejor es un poco injusto o no lo sé. O sea, siempre se ha dicho, ¿no? Si empiezas a fumar porros, vas a acabar consumiendo otras sustancias después, ¿no? Eso pasa, ¿no? O sea, se ve. O sea, eso cuando tú en los tratamientos viene la gente, en principio las primeras drogas que consume son porros y alcohol, ¿no? Sí, la cuestión es que cuando lo queremos investigar y queremos ver en detalle, nos damos cuenta de la complejidad de esto, no es tan sencillo, Claro. ¿no? Es probablemente las características de personalidad que te hacen atreverte más a este tipo de cosas. Esa Seguramente búsqueda ese es el de... factor más determinante, no tanto que empieces con una determinada sustancia, sino que también tienes que, y a nivel, que luego podemos hablar, ¿no? A nivel familiar, a nivel de entorno, todo, ver estas características de personalidad, ¿no? O sea, si yo soy más predispuesta a probar, a buscar, tengo menos miedo ¿no? a las drogas, ahí probablemente ya tengo unos factores de personalidad que puede hacer que vaya escalando, ¿no? Voy probando cosas nuevas, ¿no? O sea que eres un candidato perfecto para acabar teniendo un consumo a largo plazo, ¿no? Cuando buscas estas creo que intensidades. también hay un elemento que es tiene un poco de controversia, ¿eh? Creo que el hecho de esta cuestión de que es una sustancia ilegal
se entra un poco en este mundo de las cosas ilegales, ¿no? O las cosas escondidas, o las cosas que no se pueden explicar. Entonces ahí probablemente también ya voy familiarizándome, ¿no? Con el mundo de las sustancias prohibidas y puedo saltar de una a otra. Claro, el mercado negro, un poco el estilo de vida, ¿no? De ser rebelde. Sí, ayer o antes de ayer estuve leyendo un artículo sobre el consumo de nuevas sustancias sintéticas que ha surgido en muchos sitios porque son legales. Entonces, pues al poder disponer de una heroína o un opiáceo sintético muy similar a la heroína, que es legal, hasta que lo prohíben y hacen la ley de análogos, ¿no? Y prohíben todos los precursores y tal, pues pasa un tiempo. Entonces, que tú puedas comprar online en Google, en un productor chino, una heroína sintética y que sea legal. O sea, si te llega la policía, por lo que sea, no te pueden, o sea, no está legislado todavía. Pues eso hace también que la gente consuma esas sustancias y no otras. O sea, si tú prohíbes... es que el tema de la legalización o la regularización de las sustancias es otro tema que me gustaría saber qué opinas, porque parece inicialmente, ¿no? La lógica te diría, vamos a regularlo, todo regulado tiene más sentido común, ¿no? Pero también conllevaría eso a una perspectiva de, oye, si es legal, no puede ser tan malo, ¿no? Sí, yo en esto sí que creo que es importante que haya personas expertas en todos estos temas, ¿no? De consecuencias a nivel social. Al final, nosotros dentro del mundo de la psicoterapia atendemos o tenemos una visión un poco sesgada, porque la gente que vemos es la gente que realmente está teniendo más problemas, ¿no? Y la gente que vemos es la gente que está teniendo un nivel de deterioro a nivel personal, social o familiar. Entonces pienso que quizás no tenemos un criterio del todo neutral, pero sí que es muy importante que haya espacios de reflexión, ¿no? Con personas que dominan mucho más los datos, que tienen más claro, porque yo pienso que al final a mi nivel de pacientes tengo muchas personas que tienen grandes problemas con el alcohol, que es una droga legalizada, y también tengo muchas personas que tienen muchos problemas con la cocaína, que es una droga que no está legalizada, ¿no? Entonces, a nivel clínico, nosotros vemos las personas que tienen, ¿no? Que ya han tenido problemas con esto, pero sí que es importante hacer una reflexión, y creo que es un tema sumamente complejo, que a veces queremos dar o posicionarnos en un lado o en otro, ¿no? ¿Tú eres de pro-legalización o contra legalización? Es muy difícil. Yo creo que es una cuestión compleja y que seguramente las dos partes tienen, ¿no? Elementos a favor y elementos en contra. No es fácil tener una... Creo que si enseguida queremos encontrar una posición clara, nos estamos perdiendo cosas. Deberíamos todos tener dudas importantes de cómo hacerlo, ¿no? Y pensarlo muy bien. Es que en el mundo de las drogas, tanto la oferta como la demanda, como luego los problemas que surgen, es muy gris todo. O sea, es difícil, ¿no? Traíamos en el debate también de las sustancias adulteradas, ¿no? Las sustancias que están legalizadas se puede regular más, ¿no? Como ahora había pasado que había habido una intoxicación por metanol o por no sé qué pasaba con un alcohol, enseguida se puede detectar dónde ha sido, cómo ha sido. En las sustancias ilegales, no sé si los problemas que tenemos tienen que ver con la sustancia puramente o con todo lo otro que adultera también la sustancia, ¿no? Por eso digo que no es nada sencillo. Daría para muchas horas de reflexión con personas muy conocedoras Por eso supongo que no se llega a una conclusión rápida, ¿no? Y eso que para expertos en el sector es difícil de definirlo. Imagínate la idea que puedan tener pues gente que no tiene experiencia en este mundo, ¿no? Más que su hijo está fumando o que ellos mismos llevan demasiado tiempo fumando o que empieza a tener otro tipo de deterioro. Y hablando de deterioros, lo que son los problemas significativos, así más gordos, que vosotros veis relacionados con el consumo, pueden ser brotes psicóticos. O sea, cuéntame un poco en cuáles son los riesgos más fuertes que veis, ¿no? Más preocupantes. Sobre todo en estas edades, ¿no? En adolescencias, en gente joven, sí que vemos esta parte a nivel cognitiva de estas personas que
lo que clínicamente se llama el síndrome amotivacional, que en realidad a nivel de investigación todavía, ¿no?, hay dudas de si se le puede poner este nombre exactamente, pero a nivel clínico sí que vemos muchas personas que hay mucha falta de motivación, hay estados que pueden ser pseudodepresivos o depresivos, hay un aislamiento muchas veces, ¿no?, en casos más extremos, personas que han dejado de relacionarse, que han dejado de tener actividad, que tienen un estado basal muy pasivo, ¿no?, muy de estar en casa, de fumar y no hacer Nada mucha más. cosa más. Y esto que pasa implica toda una serie de problemas a nivel social y relacional, que no solo es, a veces valoramos los problemas psiquiátricos o mentales, pero también tenemos que ver los problemas sociales y relacionales, ¿no? Nos encontramos con gente joven que sale muy poco de casa, que tiene muy pocas interacciones, que en el momento de encontrar pareja o de crear una relación, ¿no?, una situación familiar, también eso se ha visto bloqueado, en los trabajos, ¿no?, esta idea Claro. esta frase del nini, ¿no?, Ujú, ujú, tiene mucho que ver también con el uso de la marihuana. Y después hay la parte de los problemas psicológicos, ¿no? Es verdad que hay una correlación importante con los brotes psicóticos, y eso es un elemento que sí que está muy presente cuando trabajas con personas que tienen problemas con el cannabis. ¿Y un brote qué es? O sea, explícanos un poquito para que la gente que... ¿En qué consiste un brote psicótico? O sea, consumen y de repente, ¿cuáles son? ¿Qué puede Es pasar? esta idea de que se utilizaba también con el LSD o con otras sustancias, que era como el tener un mal viaje, ¿no? Pues es una buena explicación. Al final yo pensaba que fumando me reiría, me relajaría, estaría pasando un buen rato, y de repente la situación se convierte muchas de las veces en una pesadilla, ¿no? En esos casos, que no son, es un porcentaje de casos en que puede Pero pasar, que no ¿no? sabes tampoco si te va a pasar a ti o no, ¿no? O sea, también hay que ser Es comprar números, es una lotería. lotería. No es que toque a mucha gente. En eso hay que decirlo, no es que toque a mucha gente, pero te puede tocar. Ujú, Y si te toca, lo pasarás mal. La cuestión es que puedes pasarlo mal en ese momento en que puedes tener alucinaciones, puedes tener sensaciones físicas desagradables, puedes tener una sensación que es bastante negativa, que es la despersonalización, que se llama, que es como empezar a ver todo como una película en la que tú estás, pero no tienes control, ¿no?, de ti misma. Y eso sí que es una sensación que puede pasar en un brote y que es bastante desagradable, ¿no? Aparte de esto de poder tener o pensamientos delirantes que voces, llamamos, ¿no? oír Empiezo a pensar cosas que no estoy controlando. Es una sensación de descontrol y de alteración de los sentidos, ¿no? A nivel mental o a nivel de todos mis sentidos. Empiezo a tener sensaciones que no... Claro, es que eso, claro, con 26 es una cosa y con 13 de sorpresa es otra muy diferente, ¿no? Que a lo mejor pueda ser un problema mucho más gordo, ¿no? Que te pase joven. Es una cuestión de esto, tienes factores de riesgo y estoy comprando más números o menos, ¿no? Igual que en estos casos sabemos que estos brotes psicóticos o que esta cuestión luego de poder desarrollar una enfermedad mental puede tener que ver con que tú ya tengas otras predisposiciones, con que te podría haber pasado igualmente. Sí, pero he comprado más números. Y además, el hecho de que pase cuando he fumado, también de alguna manera he abierto o he facilitado que esta situación sea más intensa, ¿no? Es decir, en la adolescencia, en la juventud podemos tener momentos de decir, uy, me noto un poco raro. O estoy últimamente, ¿no?, estas etapas que a veces hemos tenido en la adolescencia de que te estás un poco como con Bueno, pensamientos, te flipas un pero poco, es toda la adolescencia, ¿no? ¿no? Sí. Principalmente, ¿no? Entonces, es este gráfico que vemos que podría ser una curva, una curvita, pero si además he empezado a fumar, esta curva se hace Se más acentúa. y me puedo desconectar más de la realidad, me puedo flipar más y que esto acabe desarrollando un trastorno. Vale, es que eso es un tema que quería hablar contigo. O sea, consumo responsable. No, es que odio esa expresión. O sea, ¿cómo puedes minimizar los riesgos del consumo más bien? O sea, si tú tienes que dar un manual de, oye, mira, si vas a fumar por lo que sea, ten un poco presente estos aspectos. O sea, lo suyo sería retrasar la de consumo, ¿no? Que es un poco la primera tarea en todos los programas de prevención que existen, ¿no? O sea, retrasarlo, porque todos son beneficios con cada año que ganes, ¿no? Pero si ya vas a hacerlo,
a lo mejor hay que saber lo que estás, o sea, qué producto estás comprando, o sea, de alguna forma no comprarlo en la calle, a lo mejor comprarlo en, o sea, en pues los no, ¿cómo se llaman? Los Asociaciones, clubes eso canábicos, hacerlo cuando estés con personas con las que tienes confianza. Y hay un elemento importante que es en base a una decisión, que eso es muy difícil con 13 o 14 años. O sea, uno de los elementos que también sabemos que nos va en contra es que muchas de las veces que la gente empieza a fumar lo hace por presión o porque quiero parecer que soy guay o porque... Y entonces ahí no hay una decisión. Lo que pasa es que, claro, en esas edades no muchas de las cosas que haces tienen esta parte reflexiva o de, mira, lo quiero probar, ¿no? Y ahí estoy con una predisposición y con una actitud que puede regular mucho mejor lo que pase. Cuando es inesperado, cuando... ¿no? Ese día a lo mejor no he comido porque o he bebido más de lo que quería y encima además fumo, además con unas personas que se han liado un porro que tampoco saben ni la cantidad que tenían que poner. Todo esto son elementos que pueden hacer que la situación se complique. Pero luego hay otra cosa, no solo hablar de la primera vez que pruebo, sino que hay un efecto que pasa mucho, que es bastante sorprendente, que es observa qué te pasa la primera vez que lo haces. Y si no te sienta bien, deja de hacerlo. Claro. La mayoría de las veces nos encontramos con que, y esto lo hacemos en otras cosas en la vida, es, bueno, la primera vez no me siento bien, pero ¿sabes qué? Voy a volver a probarlo, porque si no me siento bien la primera, ahora voy a conseguir que sí que me siente bien la segunda, ¿no? Y ahí es donde muchas veces tenemos problemas con personas que ya no les sentó bien la primera vez, pero han seguido haciéndolo continuadamente. Pero eso pasa con muchas sustancias, ¿no? Porque a nadie le gusta el alcohol la primera vez que lo consumes. O igual... Bueno, a lo mejor no todas, pero en general, ¿no? El sabor del alcohol es algo muy fuerte y a lo que no estás acostumbrado, ¿no? Pero igual el efecto sí que te gusta. La sensación, ¿no? Pero si fumo y a la primera vez me baja la presión, me medio desmayo o vomito o ya mi cuerpo me está diciendo algo, ¿no? También. Bueno, el tema es que te sientes muy bien, ¿no? A lo mejor eso es el problema, que luego estés 25 años. Ese es otro tipo de problema. Sí, luego eso. Y claro, ahí me interesa también hablar sobre los estigmas, o sea, porque hay ciertas sustancias y creo que la impresión que tengo es que el cannabis tiene buena publi, ¿no? O sea, digamos que drogas, snifar o pincharse, ¿no? Que es algo que ya casi no se ve, está muy estigmatizado, ¿no? O sea, si de hecho hay drogadictos que se pinchan cerca del barrio donde vives, pues hay como manifestación de vecinos, tal. Pero en cambio fumar está en el otro extremo. O sea, no sé si es guay decirlo que es guay, pero es como... Tiene un componente asociado al estilo de vida. Sí, sí. Que es bastante poco rebelde, pero no estamos entrando en sustancias estigmatizadas. Si alguien ¿no? hubiera orquestado una campaña de publicidad, ¿no? Sería una de las mejores y más bien hechas, yo creo, actualmente con el cannabis y con los adolescentes y con incluso ahora, yo tengo hijos de esta edad, tienen integrado en el lenguaje. Te hablan de esto es una fumada o te has fumado un porro o qué pasa, ¿no? Yeah. Y incluso te pasa en casa que es este tipo de lenguaje, aquí no, que tenéis la madre que tenéis, claro, ¿no? Claro. Pero lo tienen muy... Y en las series, que intentas ver series, películas con ellos de su edad, de gente de su edad, y salen fumando. Fumando, ¿no? Y ya llega un punto en que o te pones a ver películas de cuando tenían de 7 años o salen fumando o salen bebiendo. Lo que pasa es que el bebiendo ya hemos aceptado que va a ser así, ¿no? Pero ahora es en la cerveza y el fumar porros, ¿no? Y ellos lo ven continuamente. Y si tú, o sea, dirías que es peor, bueno, es difícil también, el alcohol que el cannabis, o sea, tiene distintos daños, ¿no? O sea, depende para la persona. Lo normal es que vayan juntos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando consumes las dos? O sea, por una cosa será, me imagino, que has comido bien, has comprado buena calidad, estás con alguien un poco más experimentado. Yo diría, no soy tan... O sea, no conozco tanto los datos del alcohol que del cannabis, pero yo diría que a dosis bajas el alcohol, es decir, si me bebo una cerveza, pocas veces veremos que haya un brote psicótico por me bebo una cerveza o que haya podido haber una
una situación de una sensación desagradable. Entonces yo creo que el rango de dosis bajas del alcohol pienso que puede ser más neutro, y con el tema de fumar el efecto enseguida te altera la conciencia, ¿no? Yo digo, muchas veces tú te puedes beber una copa de vino, hombre, si tienes 13 años quizá no, pero tú te puedes beber una copa de vino y que no te altere la conciencia, y en cambio si te fumas un porro te altera la conciencia. Sobre todo que parece que la potencia del producto ha ido subiendo en los últimos años, ¿no? Ese es un gran problema también. Porque ya son hidropónicas, mezclan cepas. De hecho, hay ¿no? estudios que hablan de esto, de que si se volviera a niveles mucho más bajos de THC, el nivel de problemática mental bajaría mucho también. Que eso sí correlaciona muy alto, ¿no? El hecho de que son sustancias que alteran la conciencia, y todo el juego que queremos hacer de alterar tiene un precio muy alto. Nuestra mente tiene un funcionamiento ¿no? muy estructurado, muy organizado, y cuando queremos empezar a jugar con esto pagamos un precio. Hay personas que tienen mucha capacidad de volver enseguida al estado normal, sus neurotransmisores se autorregulan muy rápido, y hay otras personas que necesitan muchísimo tiempo para volver a tener un funcionamiento regulado. O sea, son como más sensibles incluso a eso, ¿no? Sí, yo en algún sitio he leído que en los años 70 la hierba que encontrabas por lo general tenía un 6% de THC, ¿no? Y ahora venden productos que rondan el 80 y el 90%, que son, vamos, es darle una calada. Y claro, están completamente casi alucinando, ¿no? Con efectos de alucinaciones. Eso ha cambiado un poco. O sea, en los últimos años, según esto que leía, era eso, ¿no? El incremento en la potencia es tal que no tiene nada que ver fumarte un porro en los 90 o 70 que ahora, ¿no? O tomarte una gominola, que ahora también te quería hablar un poquito de eso, que era los productos que parecen, bueno, son caramelos. Entonces, claro, un osito de rojo, de fresa, que tenga un 90% de THC, que igual está 6-8 horas, prácticamente como si tomaras psilocibina, ¿no? Aquí tengo una clasificación que a mí me encantó encontrarme con esto, que, bueno, ya lo pondremos en el gráfico para que se vea mejor, pero son una clasificación un poco de las 60 drogas más conocidas, que las clasifican depresoras, estimulantes y psicodélicas, ¿no? La que está justo en el medio y está aquí sola es el cannabis, ¿no? Esto ya te dice que es una sustancia bastante especial, ¿no? Bueno, y seguramente porque hablamos de cannabis y depende del contenido que tenga, como el cannabis tiene esta parte que puede tener más de una cosa o más de otra, ¿no? Porque es un compuesto, dependiendo de el nivel de, ¿no? Si el nivel de THC, como decíamos, tendría mucho más carácter psicodélico, en cambio si subimos el nivel de CBD tendrá mucho más ese carácter depresor, ¿no? En ese sentido. Claro, y que por eso le puede afectar, si somos tres, a lo mejor a mí me afecta más porque yo soy más sensible, digamos, de alguna forma a los estimulantes, y siendo un poco estimulante igual me afecta a mí más de una forma completamente diferente que a otra, ¿no? Claro, eso es, a mí como sustancia me parece interesante, ¿no? Sin entrar en la química, en la composición química ni nada de eso, pero viendo este gráfico dices, bueno, esto es. La cuestión es que no tiene nada que ver esto, es decir, si tú consumes CBD, por ejemplo, que tiene, ¿no? Es la parte o la parte del cannabis que está considerado más medicinal y más terapéutico, probablemente puedas hasta no alterarte casi nada la conciencia y tener efectos positivos si tienes algún tipo de problemática carencia en que esto sea positivo, ¿no? Si no la tienes. O sea, un insomnio. A lo mejor consumes CBD y a lo mejor te va muy bien, ¿no? Porque no tiene componentes psicoactivos y sí que te afecta a nivel los cannabinoides. En cambio, si consumes un nivel, como tú decías, con un porcentaje tan alto, es como si te estuvieras consumiendo, pues esto, setas, ¿no? Sí, ese sería. Es que es interesante porque es un poco. Bueno, vas a ciegas, ¿no? Cuando eres un consumidor, yo creo que tendría 14 cuando lo consumí, y por supuesto no tienes ni idea de lo que estás fumando, ¿no? O sea, ese era uno de los sentidos, que yo no entro porque no es mi parte tampoco, pero ese era uno de los sentidos de los clubes canábicos, que hubiera una información y que hubiera de alguna manera, un poder elegir dentro de este nombre de la marihuana, poder conocer mejor todo el rango de opciones que había, ¿eh? Pero la polémica sobre los clubes ya no. Bueno, pero sí es interesante a lo mejor que la gente entienda que hay como 200 clubes, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que tú te haces socio
y puedes entrar y consumir, comprar y llevarte un abanico de productos con altísima cantidad de THC, ¿no? O sea, eso que yo en principio no estoy en contra de esa regulación. Te estás teniendo información y estás teniendo que hacer un proceso de decisión. No es que el de al lado que está sentado contigo en el parque te da una calada, porque ya no es que vayas a comprar, ¿no? Sino que es muy habitual el que rule un porro y no sabes ni quién lo ha liado, ni qué lleva, ni qué... Pero si dices que no, es como una ofensa un poco, ¿no? Sí, bueno, salís un poco del grupo social de repente. Entonces, el hecho de ir a un club, sobre todo por mi parte, la psicológica, no, a nivel político, social, económico, pero psicológicamente hay un proceso de decisión y hay un freno a la impulsividad. Y tienes que hablar con alguien. Todo lo que hagamos hablando, también estamos procesando mejor aquello que estamos haciendo. Tengo que hablar con alguien, preguntar, pedir. Hay un proceso de que análisis, implica nuestro córtex, que va mucho más allá del me han dado un porro fumado y ahora estoy pensando a ver qué pasa, ¿no? Sí, o sea que es un proceso de análisis, toma de decisión, valoras un poco los riesgos, ¿no? Es un poco de toma de decisiones. Entonces, has tocado un poco el tema de los beneficios medicinales, ¿no? Porque hay gente o historias que oyes, ¿no? De gente que tiene fibromialgia o algunas condiciones un poco fastidiosas, o sea, complicadas, y bueno, de hecho, la forma en la que se ha ido regularizando, legalizando incluso la marihuana en Estados Unidos es, el primer paso es medicinal, luego es recreativo, ¿no? Y luego es jauja, ¿no? Porque mi hermano estuvo trabajando en Nueva York hace poco y me dijo que las calles olían a hierba. O sea, que era espectacular. O sea, era una cosa que te chocaba. Claro, va a pasar eso seguramente, porque en Alemania también hace poco el Ministerio de Sanidad dijo que iban a presentar una ley antes de fin de año, que no sé si lo han hecho, en el que iban a regularizar el consumo de cannabis a nivel recreativo en toda Alemania para mayores de 21. O sea, estancos y controlado y demás, ¿no? Entonces eso tendrá un efecto dominó. Probablemente aquí también seremos los últimos, junto con Grecia, pero al final podrá pasar eso, ¿no? Que haya estancos de hierba en toda España, ¿no? Y tú tendrás muchos más clientes, me imagino, ¿no? Acabará yendo. Sí, puede ser, lo sabremos si pasa, ¿no? Nosotros es un poco esto, ¿no? Si pasa... veremos cómo, ¿no? En realidad, Rui piensa que ahora tú puedes comprar unas semillas y plantarte una planta en tu casa. Tampoco, o sea, podrás ir al estanco a comprarlo y quizá ahí tengas más información y ahora puedes tener tu plantita en casa. No, lo veremos, ¿no? Hay una parte que es como, bueno, veamos qué pasa. Si es que la decisión que se toma es esta, ¿no? Porque tampoco es que está creciendo igual, siendo ilegal. Yo en esta tengo una visión de, veamos, ¿no? Al final hay que ir probando opciones y ver cuáles funcionan. El problema es que luego no puedan ser reversibles, ¿no? Si no funciona, vuelve a prueba otra cosa diferente. Sí, sí. Las cosas se van viendo. Al final hay gente que piensa que por mucha prevención que hagas, hay un número de gente que siempre va a consumir. Entonces, bueno, el tema es que a nivel de tratamiento, ¿no? Terapéutico, vosotros estáis ahí en la primera línea en la que veis, pues oye, gente muy joven con unos problemas muy severos, ¿no? Y eso es un poco lo que ahora quería hablar contigo. O sea, sé que no es tu área el tema de... El cannabis sintético, pero sí que es interesante, por lo menos lo último que yo he estado, que los nombres son increíbles, pues son jeroglíficos, ¿no? Pero hay unos productos como Butinaca y Pinaca, bueno, que tiene MDMB, ADBs y demás, que se han detectado en la Unión Europea, que han ido apareciendo cannabinoides sintéticos que la gente, claro, no sabe, compra lo que cree que es hierba y de repente se está fumando una cosa que tiene hasta 200 veces más potencia que la hierba, ¿no? Y gente muy joven le afecta incluso muchísimo más, ¿no? Entonces, estos casos, ¿lo veis en tratamientos? Gente que o no lo diferenciáis, ¿no? Cuando alguien llega, ha fumado y ya está, ¿no? No sabe, igual no sabe ni él, ¿no? Si ha fumado cannabis sintético, ¿no? Porque al final lo que trabajas es sobre el efecto nocivo que se ha producido, ¿no? Claro. Entonces sí que puede haber una parte que quieras conocer el tipo de sustancia, porque también podrás entender
qué es lo que estaba buscando esa persona, si sabía lo que estaba buscando o cómo le ha afectado, pero más por este tipo. Es decir, ¿es un estimulante o es un depresor o es un...? Pero este tipo de cosas más específicas de los recorridos que han hecho es que a veces son muy variopintos, Claro, ¿no? claro, Hay personas que han ido policonsumo. pasando y a veces sería como un entrar a darle ¿no? mucho escenario a esta parte y al final nosotros lo que intentamos es poner el foco en qué te está pasando, qué es lo que no te está gustando de esto, qué es lo que hará que aquella persona lo cambie, ¿no? O quizá una de las cosas sea el estado haciendo, ¿no? Tomando, siendo impulsivo y tomándome cosas sin ton ni son. Bueno, trabajemos sobre esa Claro, impulsividad. claro. ¿Por Al qué, no? final, como aquello que te vaya a ayudar más a dejar de hacerlo. A repetirlo, porque tú Porque a puedes... lo mejor dejas de ser este cannabinoide sintético, pero como es muy impulsivo, luego es otra cosa, ¿no? Claro. Al final buscamos más estas partes de tu persona o estas cosas que quieres cambiar, que son sobre las que sabemos además por evidencia que es donde funciona mejor el tratamiento. En formar un poco al paciente en que tome esa decisión, ¿no? Que esté preparado para, oye, que estos riesgos existen y tú eres la persona que luego vas a tener que ir tomando decisiones, Sobre ¿no? todo sabemos que lo que funciona muy bien es identificar tus propias motivaciones. ¿A ti qué te motiva en la vida? ¿No? ¿Y esto, el que estás tomando, te interfiere con esto que tú quieres? Sí, vale, pues vamos a ver, ¿no? Cómo potenciar esto que tú quieres conseguir y cómo disminuir esto que te interfiere en lo que quieres conseguir. Y al final esto es lo que tiene más sentido, ¿no? Claro, lo difícil es que yo estoy completamente de acuerdo, pero a un tío de 16, 17 que está escuchando, bueno, que admira a Mike Tyson, ¿no? Que sale en redes y sale fumando hierba todo el rato diciendo que es la bomba, o músicos, ¿no? Que son... Cuando tú ves un tío que tiene éxito, que es una referencia para ti, que hay un submundo dentro de música o diseño o lo que sea que te va, que consumen hierba todos los días, claro, el efecto es, no pasa nada. Y yo no quiero dramatizar ni hacer una histeria antidroga, pero sí que la gente tenga un poco una idea de lo que es algo que es una sustancia potente, que no Sí, es... lo que pasa es que esta parte, si entras por ahí, por toda esta parte de hablar de los peligros de las sustancias, es muy probable que precisamente a esas escuches, ¿no? edades se cierren las compuertas totalmente. Si cambias el foco, que es Mike Tyson, fuma, tiene éxito, los 3 elementos que tú has dicho. Tú es preguntarle a esa chica o ese chico, ¿tú tienes éxito? No, no mucho. Bueno, pues primero ten éxito y luego fuma. Y luego dices, claro, celébralo, ¿no? O sea, lo que te gusta de esta persona es que fuma o que tiene éxito. Ya. O que gana mucho dinero o que sale en las redes. Vamos a hacer para que tú tengas éxito, ganes mucho dinero y luego, y si quieres fumar, fuma. Esa es un poco la idea del Vale. enfoque motivacional, ¿no? Porque generalmente no es mi sueño es fumar mucho, sino es ser como esa persona. Vamos a ver qué cosas ha conseguido esa persona y qué tienes que hacer tú para conseguirlas. Y ahí probablemente entonces la sustancia tiene menos cabida, ¿no? Pero además, basándote de que un adolescente normalmente se equivoca en todo, ¿no? O sea, la percepción que tiene, la toma de decisiones, es impulsivo, o sea, lo tiene difícil para acertar. O sea, o sigues el No pie de la... tanto en realidad, Ah, tienes no. que encontrar... Yo creo que me baso en en mi historia para... Pero si tuviéramos esta visión trabajando con adolescentes no nos querrían venir a ver. Tenemos No, claro, que... pero... Tienen su lógica y su visión del mundo y esta es la cuestión. Hay que basar los tratamientos o los asesoramientos para que dejen de fumar o para que fumen menos o todo basado en sus motivaciones, que no tienen por qué ser las nuestras. Yo seguramente no me motiva nada, ¿no? Tener éxito como esta gente de los influencers, pero si a esa persona le motiva y eso le hace conseguir cosas que yo sé que van a ser positivas, ¿no? Que es, pues me voy a esforzar para estar activa, para tener una buena imagen, para tener un discurso, para... O hacer una startup, ¿no? Más que... Por ejemplo, sabemos que el cannabis, una de las cosas que interfiere muchísimo es en el rendimiento deportivo. Y eso es un elemento que se nota mucho en los adolescentes. Pero porque no hacen deporte, Claro. si hacen uno, no hacen lo otro, ¿no? Claro, el nivel de respuesta Claro. motora, ¿no? De energía, de fuerza del cuerpo desciende mucho cuando estás fumando. Te cuesta mucho activarte para ponerte a hacer deporte, te cuesta mucho. Y entonces, chicas y chicos que han sido deportistas, que han tenido ¿no? sus extraescolares, todo, ahí empieza a ver, de repente empiezan a abandonar muchos de estos espacios, ¿no? Y
Si es una persona que tiene motivación por hacer deporte, que le gusta, que ahí es otro de los elementos donde podemos entrar, ¿no? Es decir, ves que si estás fumando tanto no puedes hacer esto que te gusta, ¿no? Tu motivación, ¿no? Básicamente, ¿no? Y hablando un poco de tratamientos, o sea, ¿qué recomendaciones les dirías tú a alguien que tiene dudas, que está fumando demasiado, que quiere... O sea, cuando ya ves que te está afectando demasiado, sin que tus padres te digan nada, tú mismo, 16, tomas, oye, yo creo que esto debería pararlo, o tengo miedo, porque el efecto que tiene me crea una ansiedad increíble, o ¿tú qué le dirías? ¿Dónde se puede empezar a informar de dónde tratarse y qué tipos de tratamientos son los más habituales que tengan efectos positivos? Tenemos, hay bastantes recursos a nivel de jóvenes, además a nivel de webs, de espacios. Hay espacios también, es decir, cuando ya la situación es un poco más, tenemos los centros de atención a las drogodependencias donde también se puede solicitar ayuda, solo que en internet pones, ¿no? Tengo problemas, enseguida salen un montón de recursos a nivel público y a nivel también privado. Y al final, también donde yo creo que es muy importante incidir es que es un poco mi especialidad, es en la parte de las familias, ¿no? Es decir, si dentro de las familias los padres recibieran también más apoyo y aprendieran mejor a cómo llevar esta situación, probablemente haría menos falta a estos niveles entrar en un circuito de atención profesional. Uh-huh. Y pudieras, o en las escuelas se hiciera hubiera servicios donde también poder recurrir a pedir ayuda, ¿no? Que no estuvieran tan estigmatizados, donde no fueran a pegarte la chapa sobre lo malo que es y te escucharan uh-huh. lo que te está pasando, uh-huh. ¿no? Porque al final no solo es qué mala es la sustancia que estás utilizando, sino qué te está pasando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo estás usando, no? ¿Para qué? Sabemos que hay el uso para digamos, el bienestar o el uso de disfrute, de placer, pero después hay el uso de afrontamiento, ¿no? Estoy utilizando fumo para tal cosa. Fumo para, pues hablemos de este para, ¿no? Que eso es importante. Claro, si fumas antes de ir a clase a las 9 de la mañana es porque a lo mejor no es la carrera que deberías hacer, ¿no? Porque luego... O si fumas antes de ir a tu casa, pues a lo mejor hay algo en casa que quieres evitar, ¿no? O sea, vuestro enfoque es un poco saber qué está pasando en el entorno familiar que se manifiesta en el adolescente de turno fumando, ¿no? O sea, lo lógico sería, es una pregunta, que no consumiéramos ninguna sustancia, o sea, que no hiciera falta, ¿no? Que tú tuvieras una vida más o menos plena con las cosas saludables. O que pudieras hacer un uso lúdico de esa sustancia. Vale, pero eso es una pregunta. ¿Con qué edad se puede hacer un uso no perjudicial de una sustancia del cannabis? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Si cuanto más mayor eres, más madurez, más desarrollo a nivel cerebral, mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Que siempre que estás haciendo ese uso lúdico puede tener alguna consecuencia negativa. Claro. Por ejemplo, si la marihuana fumas, ¿no? También tiene toda la otra parte del tabaco, los riesgos para tu salud, el alcohol puede tener, ¿no? La parte cardiovascular, todo. Sí, claro, estás asumiendo unos riesgos. Pero ante estos riesgos también estás haciendo un uso, como si dijéramos estoy haciendo un extra, pero no lo estoy utilizando para los para elementos tapar. Que están en mi vida, ¿no? Lo utilizo porque si no me pongo muy nerviosa cuando tengo que relacionarme o ahí es donde estoy desarrollando más un problema con esto. Que luego se ¿no? enquista, porque luego, claro, son muchos años hasta que te das cuenta que es una característica de tu forma de socializarte no saludable. Entonces, claro. Y pasa otra cosa también, que es cuando tú utilizas esto para el afrontamiento, tu propia capacidad de afrontamiento se va atrofiando. Claro. Si yo utilizo siempre esto para relacionarme, no estoy poniendo en marcha mis mecanismos naturales de aprender a relacionarme. Utilizo la muleta. Entonces, el día que me quito la muleta no estoy en el punto 0, estoy en el punto -10, porque he desaprendido o he dejado de poner en marcha
Todos nos ponemos un poco nerviosos si tenemos que ir a una situación social o a lo mejor estás en casa aburrida y te agobia aburrirte. Sí, ¿y eso qué hace? Activas mecanismo de afrontamiento. Estoy muy aburrida. ¿Qué voy a hacer? Pues me tengo que inventar algo. Pues me estoy poniendo nerviosa. Y esto al final es que acabas creando algo de ahí, ¿no? O estoy nerviosa porque tengo que enfrentarme a una situación. Bueno, ¿qué hago? Pues me respiro. O pienso en qué me va a servir. Todo esto estoy desarrollando capacidad de afrontamiento. Cuando tengo siempre un recurso rápido, que es me fumo un porro, mi capacidad se va... Mi cerebro no está acostumbrado a hacer busquemos herramientas, ¿no? Mis herramientas están oxidadas y perdidas en un rincón. Entonces, parte del trabajo que hacemos a veces también es como, vamos a ver dónde quedaron tus herramientas. Vamos a ver si las ponemos otra vez en marcha y reaprendemos todo esto, ¿no? No, es interesante porque en el fondo es como congelarse, ¿no? Congelar el desarrollo natural y cuando dejas de consumir tienes que volver a esa edad, ¿no? A lo mejor que puedan ser 13 o 15 años, a reeducarte, a ver, oye, sin esto, ¿cómo funcionarías, no? Y muchas veces tus emociones están, ya decimos, como un caballo desbocado, ¿no? Que hay que volver a domarlo porque... cuadra, ¿no? Porque, claro, tus emociones están en una forma muy primitiva, ¿no? Porque todo tu sistema de autorregulación también se ha visto atrofiado. Estoy un poco nervioso, fumo. Estoy un poco triste, fumo. Estoy muy contento, voy a fumar también, porque igual estoy demasiado contento, ¿no? Todos los estados emocionales los has regulado con la sustancia. Cuando quitas la sustancia, pues evidentemente ahí hay un caos importante, ¿no? Bueno, y ahí hay un tema que a mí me parece muy interesante, que sé muy poquito, me gustaría preguntarte, que es el EMDR, que es... bueno, cuéntamelo tú, porque... El EMDR es una técnica que utilizamos en psicoterapia para ayudar a las personas, sobre todo que han tenido vivencias traumáticas, a reprocesar esos eventos traumáticos para que de alguna forma puedan quedar más bien organizados en nuestros recuerdos y en nuestras memorias. Muchas veces las situaciones traumáticas no las tenemos bien guardadas y están un poco, yo digo que están como haciendo spam, ¿no? Las tenemos ahí que no sabes cómo ni por qué van apareciendo cuando menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas, ¿no? Porque los tienes ahí como en los archivos temporales que no han quedado en el archivo definitivo, ¿no? Entonces utilizamos estas técnicas que se llaman de estimulación bilateral para ayudar a... Como volvemos ahí, volvemos a integrar o a trabajar esa situación para ver si puede quedar bien guardada, ¿no? Y ese spam, diríamos, esos flashbacks, esas actuaciones que hacen los eventos traumáticos a veces están muy relacionados con el consumo de drogas, ¿no? Porque utilizo las drogas para... En el momento que pasa, claro. Para contener eso. Y tengo la sensación, hay muchas personas que tienen la sensación que si dejo de consumir drogas, el spam va a ser, ¿no? Va a tomar el control, ¿no? Entonces ahí poder ayudarles a trabajar estos eventos traumáticos funciona y además, bastante bien. Y se utiliza el movimiento de los ojos, ¿no? O sea, es una técnica que... Hay varios sistemas. Tiene diferentes, puede ser con tapping, que es ¿no? con contacto físico, puede ser a nivel auditivo, puede ser con movimientos oculares. Hay investigaciones ¿no? en que se ve que hay un cambios a niveles de neuroimagen. Lo que pasa es que aún es decir, la explicación que damos es en base a lo que se va a descubrir. Sabemos que funciona. Pero y todavía no saben muy bien explicar cómo, ¿no? Se tiene ideas, hay pinceladas de cómo, ¿no? Sabemos que hay una cierta conexión en esta, pero aquí entraríamos en otro ámbito, ¿no? Pero sabemos que hay conexión en esta cuestión de la fase REM, de cuando estamos soñando, que también estamos reprocesando y que hay movimiento ocular también. Es ayudar a hacer este proceso, pero en vigilia. Lo que pasa es que ahí se está acabando de... Es que el cerebro es un órgano muy complejo y del que todavía nos falta saber. Sí, no, y el de algunos muchísimo. Es más que el de otros. Y el de algunos y alguno está más afectado y tiene, ¿no? Todo el impacto de las sustancias ha abierto caminos insospechados. Y entonces, y esto es para el cannabis. Tengo una pregunta que es tratamientos específicos para el cannabis, que en el fondo serían como cualquier otra sustancia, ¿no? Se podría tratar, ¿no? Lo específico deberían ser tratamientos específicos para cada persona. O sea, protocolos
genéricos no funcionan tan bien como escuchar a la persona. Esto que tú decías, no, como son adolescentes no tienen claro nada. No, vamos a escucharles. ¿Qué es lo que le quiere más cambiar? Y empecemos porque consiga éxitos en lo que más quiere cambiar esa persona. A lo mejor tú cambiarías todo en su vida, ¿no? Porque dices, pues si no haces nada, pero si estás encerrado en casa, pero si no te relacionas, pero sí. Y a lo mejor esta persona lo que sí que quiere es ser capaz de ponerse a estudiar. Bueno, pues perfecto. O a lo mejor lo que quiere es poder salir de casa en vez de quedarse en casa. Empecemos por conseguir esas cosas que la persona quiere. Porque si consigue éxitos, es más fácil que quiera tener nuevos retos. A mí me encantó una cosa que oí hace poco, creo que en tu clase, que era que cuando un adolescente consume de nivel problemático es una manifestación de que el sistema familiar no funciona, ¿no? O sea, que en el fondo le toca a él porque es más sensible o por las razones que sean a manifestar eso, ¿no? Si tú en el entorno familiar hay una tensión de cualquier tipo, a lo mejor la gente lo lleva como puede, un adulto de 60 no es lo mismo que un niño de 13, y el niño de 13 coge y dice, coño, esta sustancia me está sentando de maravilla, ¿no? O sea, que son varios elementos que suman para que el adolescente acabe estando más fuera de la familia que dentro, ¿no? Si en la familia hay conflicto, es más fácil que yo quiera salir fuera. Si salgo fuera, es más fácil que esté más expuesta a estos factores de riesgo y a dejarme llevar. Porque como no encuentro esta identidad dentro de la familia y todavía estoy en un proceso de construir mi propia identidad, es más fácil que potencie el grupo de iguales. Si tengo la suerte que el grupo de iguales es un entorno saludable y más protector, todo va bien, pero generalmente si hago una salida del entorno familiar desde la rabia, desde la impulsividad, desde el enfado, es más fácil que me encuentre o que me precipite en esta búsqueda de iguales, ¿no? ¿Quién está más? Si yo quiero salir mucho de casa, ¿quién está más disponible fuera de casa? Pues la persona que no hace... gente como tú, que está en esa situación. La persona que no hace extraescolares, la persona que a lo mejor no va mucho a clase, la persona que también está muy fuera de casa porque se vincula poco con su familia. Entonces ahí es un entorno de más riesgo, que se claramente, generan vínculos, ¿no? de iguales y luego ya... Y además después mi familia probablemente si hay un alto nivel de conflicto no se estará dando tanta cuenta, ¿no? No tendrá tanto la vista puesta en qué me está pasando a mí, porque como a ellos les están pasando muchas cosas, igual no ven tanto qué me está pasando a mí, que estoy por ahí, ¿no? Vale, pero... Y no hay tanto diálogo, no hay la capacidad, porque este adolescente podría hacer esta salida y explorar. Y hay mucha gente que tiene una época, tuve una época que era un poco malote, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que en mi familia hay un momento en que me vuelvo a la familia, pido o mi familia ve que no estoy bien, se habla, se ponen soluciones, pero si en esta familia el nivel de conflicto es muy alto y no hay esta visión de qué puede estar pasando, o al revés, la familia además está incrementando o está culpándote o está poniendo en ti también el foco del problema, la cosa se va enquistando. Tú podrías decir, o sea, dirías que cuando hay un consumo en un adolescente suele haber una presión para que eso pase, o sea, o falta de información, se mezclan cosas, ¿no? O sea, no solamente... Pero una cosa es un consumo o un problema con el consumo. Vale. ¿No? Es decir, puede haber un adolescente problema, que quiere probar, que quiere buscar, que... Sí, que puede tener el mejor de la clase, que hace deporte y todo, va a montar una startup y gana pasta con 16 y luego va y consume. O sea, que hay gente que le va todo fenomenal y consume. O sea, un problema, digamos. Entonces, una persona que claro, porque se establece esa recompensa, ¿no? Con la sustancia, ¿no? Que te aporta todo lo que... neutraliza todo el estrés que tienes en otro sitio, ¿no? O sea, normalmente, o muchas la veces gran mayoría... te evade. Es decir, es una situación en la que me siento impotente, en la que yo no tengo la impresión de que pueda cambiar muchas cosas, ¿no? Mis padres se están separando, hay muchas discusiones en casa, yo no tengo la impresión de que pueda hacer nada para resolver esto, hasta que descubro que sí que puedo hacer una cosa muy importante, que es dar problemas. Y dar problemas es una gran herramienta para conseguir que los problemas en casa sean más pequeños, porque yo doy más problemas. Vosotros discutís, vosotros estáis mal, vosotros todo, pues vale, pero yo ahora voy a dar más problemas. Y a lo mejor discutís menos, porque tenéis que poneros de acuerdo para ver qué hacéis con mis problemas. ¿No? Eso es un elemento de poder buscar el también. foco de atención, ¿no? En el fondo, ¿no? Que bueno, pero consigo.
No, no, está claro. ¿no? Ahora el problema soy yo, pero no son las otras cosas, ¿no? Y ahí tengo más control. Porque al final siento que... Y es casi instintivo, porque un niño no se para a analizar esto, ¿no? ¿Cómo voy a llamar la atención de mis padres que pasan de mí o que están centrados en su vida? Pues voy a liarla, ¿no? Y que a lo mejor es que este adolescente ya ha intentado llamar la atención haciendo cosas bien y no lo ha conseguido. A veces nos encontramos con adolescentes que han estado buscando la atención, ¿no? O han estado intentando integrarse en un sistema familiar pensando que hacían las cosas bien y no han sido validados, no han sido valorados o reconocidos y han conseguido mucho más atención haciendo las cosas mal. O sea que no todos, pero algunos... Pero cuando tú... O sea, para resumir un poco en esto, que me parece interesante recapitularlo, o sea, si hay un problema con una sustancia, con el cannabis, se puede hilar para atrás y suele venir de una falta de comunicación, de falta de unión familiar o de falta... Es que se puede manifestar de, bueno, pasan de mí o están todo el día encima. También, ¿no? también, sí, sí. Pero que es un error, o sea, es como una salida de consecuencia de un error o una gestión un poco... Sabemos que correlaciona, diríamos, ¿no? O sea, no queremos poner siempre la culpa, ¿no? en los padres, pero sabemos que correlaciona familias con límites muy difusos, es decir, padres muy permisivos, que han permitido mucho y que han estado poco atentos a lo que estaba pasando. Y igualmente sabemos que padres muy rígidos, que han castigado mucho, que han estado muy encima, también provocan a veces estos movimientos de rebeldía, ¿no? Lo ideal es estoy para ti, pero también te respeto tu espacio. En casa hay unas normas. Estas normas son siempre las mismas y se tienen que cumplir. Y si tú decides no cumplirlas, de alguna manera tendrás consecuencias, ¿no? Parece fácil, luego es muy difícil en la práctica, ¿no? Pero... No, yo lo veo, que las consecuencias... A mí me castigaban muchísimo más de lo que castigan ahora a los niños, ¿no? Entonces, claro, yo no oigo, castigaba al cuarto, nunca, jamás, ¿no? Y yo lo recuerdo que me lo decían muchísimo, entonces... Claro que es difícil, han cambiado un poco todos los escenarios familiares, ¿no? No hay que ni castigar, o sea, ni nunca poner consecuencias. Lo que pasa es que a veces es no tanto como un castigo, sino asumir... Yo siempre digo que la familia tiene que ser una representación del mundo real. Y tú, cuando sales al mundo y te haces más mayor, las cosas que haces tienen consecuencias. Si en tu familia las cosas que haces no tienen ninguna consecuencia, eres un inadaptado para el mundo. Igual que las jerarquías. También sabemos que las jerarquías son muy importantes. Tú cuando sales al mundo hay jerarquías. Estás en lugares donde tienes capacidad de mandar y otros donde te mandan. Y en la familia tú tienes que aprender a que haya unas normas que han puesto otros y que puede que no estés de acuerdo, pero están ahí, ¿no? Pero sí que hay una cosa con los castigos que yo trabajo mucho con las familias, que hay que... Si pones una consecuencia, tienes que pensar la consecuencia que estás poniendo. Hay una consecuencia muy típica con esto del fumar y de estas cosas, que es, has fumado o te ha ido mal las notas, te castigo sin el deporte. Te castigo sin los entrenos de básquet. Me pasaba con un caso. No, es muy diferente. Te castigo con algo que es saludable para ti, no vamos bien, porque es un factor protector. Si tienes que castigar o poner una consecuencia... Con los videojuegos más que... No elimines algo que no sea un factor protector, pero a veces se cae en la trampa de... es que mi hijo se queda en casa y no hace nada. Bueno, pero antes hacía mucho deporte, sí, pero es que como fumaba le castigábamos sin ir a entrenar. No, hombre, esto no castigues con las cosas que son. Es que como se ha portado mal, no le dejamos ir a la excursión del colegio. No, ha de haber cosas que son factores protectores que no pueden estar en juego ante una situación en que se han traspasado los límites. Hay que pensar qué utilizo y qué no. Estaría bien unos tips de qué tipos de castigos recomendamos para niños que estén... Eso quizás sería otro capítulo, claro, más de educación. Oye, pero simplemente este ejemplo, que habría muchos otros, pero este lo veo muy a menudo. Es que no le dejamos ir al fútbol, no le dejamos ir a no sé qué deporte, o le hemos quitado el teatro, que no sé qué, y es porque le gusta mucho, y como le gusta mucho, así pensamos que no hará lo otro, y es no, entonces quitará todo. No es que no hará lo otro, te estás equivocando. Es que seguirá fumando y además habrá perdido algo que le puede rescatar.
¿no? Que lo puede perder para siempre, porque claro, si dice, bueno, ya que estoy aquí, ya me han etiquetado como el malo de la casa y ya pues ni esto ni algo que hacía con regularidad ya no lo voy a hacer, pues ya lo dejas de hacer, ¿no? Ujú. Sí, no, es complicado. Yo creo que es complicado porque la idea inicial es que es una sustancia amigable, o sea, suave, light, casi legal en todos lados, o sea, es como... Pero la gente creo que está un poco... Les falta información de, primero, la potencia que tiene, que no es moco de pavo, que es una cosa que puede hacerte mucho daño y que hay gente que no le hace nada, ¿no? Entonces, claro, estás confundido, como... Pues, tampoco creo que haya mucha gente muy mayor que fume porros todos los días. O sea, y que sea feliz, o sea, y que tenga una vida completa. No lo sé, no, habrá de todo, pero en general no diría, es como alguien que beba todos los días, ¿no? Si necesitas una sustancia todos los días, mal vas, ¿no? Porque lo ideal es no necesitar nada que te altere la consciencia. O sea, pues no quiero ver, ¿no? Ujú. Em, La cuestión es que utilizamos muchas cosas para alterarnos la conciencia. Bueno, los teléfonos, es increíble, sí. El teléfono, tuvimos un episodio con María José Santiago que teníamos, claro, ella tenía 2 pantallas y yo 2, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que está tan metida en nuestras vidas, pero a mí me sorprende. Yo hay momentos que digo, no voy a mirar el móvil, ¿no? Y a lo mejor estás esperando un taxi y, bueno, estás con el móvil. Automáticamente creo que son 80 o 90 veces que te lo sacas del bolsillo. Sí, yo lo digo, si Al viéramos a día. nuestros hijos fumándose un porro en casa, nos alteraríamos y pondríamos, ¿no? El grito en el cielo, y en realidad los tenemos totalmente colocados con dopamina horas y horas haciendo scrolling y no nos... Pero es que estamos nosotros igual. Es algo... Sí, yo creo que las pantallas se han metido ahí de forma muy, muy sutil y acaban teniendo, bueno, acaban modificando la conducta y el carácter a nivel global, ¿no? Que es algo interesante de tenerlo, de tener un poco la vista puesta en eso, porque a mí que me manipule me mosquea. Es como, bueno, antes en los años 50, 60 era un cartel de Coca-Cola o de que fuera, compra Mistol o lo que fuera, ¿no? Y bueno, podías mirarlo o no, pero ahora es que estás casi votando a un partido político creyéndote que es por tus conceptos de vida y de estructura social y lo que tú quieras, y a lo mejor estás mucho más condicionado. Con el consumo está pasando un poco lo mismo, ¿no? Con el alcohol, el alcohol... Hoy he tomado un café antes de venir aquí y he contado las botellas que había delante. En 3 baldas, 103 botellas de alcohol, con una luz detrás, o sea, botellas pues, bien colocadas, bonitas, 103 botellas. A las 10 de la mañana, que claro, yo no sé si en un futuro eso lo van a poner debajo para que la gente no tengas que ver eso o nunca cambiaremos ciertas cosas, pero lo que está claro es que eso tiene un efecto. Yo que soy alcohólico, me siento ahí y me tomo un café y es que, claro, me están poniendo... Pues tú imagínate que fueras cocainómano y tuvieras kilos de cocaína ahí puestos o plantas de hierba, Sí, ¿no? sí. Es algo que estamos más expuestos de lo que nos parece, ¿no? A mí me encanta la música de gente que fuma públicamente y, bueno, porque yo no fumo canutos, pero la gente que esté fumando, digo, es que asocias a un ídolo, un tío con éxito, que te gusta absolutamente todo, que estás en Sí, tiene un punto guay fumar. Lo que pasa es que la música siempre ha tenido no solo momento fumar, rebelde, ¿no? ya, Sino siempre ha todo. tenido esta parte de identitaria, ¿no? Lo que pasa es que también luego no paran de salir noticias de hoy, ¿no? Creo que la hija de Elvis ha muerto. Ah, sí. Sí. No, bueno, pues puedes ir cada semana. ¿No? Tenemos por un lado toda la cultura del sexo, drogas y rock and roll, pero Y después también luego, vamos viendo las efemérides, ¿no? Todos los que van, sí, los el jóvenes batería que van de... muriendo. Bueno, es una realidad, sí. Y hay muchos elementos. Por eso es esto que al final nosotros cuando tratamos a las personas intentamos esto, ver personas y cada persona que ves intentar buscar. Igual en las familias tienes tu hija o tu hijo y tienes que mirar sus características, su forma que necesita, y acompañar en esto, porque luego hay toda la otra parte mucho más macro, ¿no? Que habrá que ver hacia dónde van las cosas. O sea, que es un esfuerzo individual, porque si tú esperas que...
yo qué sé, el político de turno te quite los carteles o metan las Claro, botellas en un armario. claro, hay muchos países que, es que los móviles es que es el mal de nuestro tiempo. Bueno, ya, pero en tu casa hay X 7. móviles, ves a ver qué haces con estos, qué es lo que puedes hacer, Ujú. ¿no? Y con los porros un poco igual, ¿no? Es que todo el mundo, es que tal, ya, bueno, pero a ver qué haces tú en esta Bueno, es situación concreta, ¿no? que hay una población de gente que se ha hecho mayor y que han fumado, ¿no? O sea, en la generación de mis padres no fumaban prácticamente, ¿no? Y ahora, digamos, mi generación tienen hijos de 15 para abajo, generalmente, y claro, estos a lo mejor sí que han fumado 15 o Sí. 20 años. A lo mejor llega un momento en el que tienes que tener esa conversación con tus hijos que te han visto un Y canuto. también tienes que mirar de no atormentar. También hay otros ejemplos, ¿eh? Hijos atormentados que no tienen ningún problema. O sea, a veces también nos consultan padres y les tienes que explicar que Que su el hijo hijo está no perfecto. tiene ningún problema y que quizás el problema se va a convertir en base a toda esta paranoia familiar que se ha activado, ¿no? Pero sobreprotectora Bueno, a veces me ha pasado que me han venido a consultar padres porque creen que su hijo es adicto a los porros y empiezas a investigar y es un caso que era un chico que había acabado el bachillerato, había sacado buena nota, entraba a la carrera de matemáticas, me parece que era, estaba teniendo un trabajo de verano, no, pero le habían encontrado en la una china. mochila, ¿no?, una bolsa con marihuana y entonces además el hijo había dicho que no pensaba dejar, si algún día quería fumar, no dejaría de hacerlo, estaba reivindicando su paso un poco a la edad adulta, aunque aún no, pero estaba haciendo un movimiento de autonomía, de yo tomo mis decisiones, estoy cumpliendo con mis objetivos personales y lo que se espera de mí, pero si algún día quiero fumar, fumaré y me tenéis que respetar. Y eso ellos lo vivían como un acto Rebeldía. de rebeldía, pero además a veces la autonomía se ve como Claro, una falta de confirmación control. de la adicción. Ah, sí. ¿No? Sí, porque como Ya no dices cuenta con nosotros, que ¿no? tomas tú la decisión, como tú estás rebelde, como vas por libre, seguro que esto confirma que tienes un problema. Y en este caso simplemente era esto, era un chico que empezaba, ¿no?, a hacer ese paso de hacerse mayor y de quiero tomar mis decisiones. Pero si ellos se mantenían en este nivel de conflicto con este hijo, llamándole adicto, insistiendo, estaban rompiendo un vínculo familiar que funcionaba bien. Lo que pasa es que hay una edad en que los hijos tienen que tomar sus propias decisiones y explorar. Y a lo mejor explorar quiere decir, quiero probar esto, quiero hacer un uso de esto. Claro, pasca cojona, como para los padres, Sí, ¿no? eso seguro. Pero es que desde que nacen, Ya, ¿no? sí, No sí. dejas de estar acojonado por todas Todo el las día, cosas sí. que pueden pasar. Ahí está nuestro trabajo, ¿no? Hay una frase que yo utilizo que no es querer mucho, sino querer bien. Que a veces querer bien se está haciendo mayor, Y dejarlo. tiene que tomar sus decisiones. Ya, bueno, lo que pasa es que, claro, joder, con las sustancias que hay ahora, que no son las que había hace 10 años, que han cambiado. O sea, a lo mejor fumarte un porro en la universidad, bueno, pues mira, yo lo he hecho, ¿no? Por las mañanas y no me gustaba mi carrera de empresariales, me parecía un coñazo y entonces, bueno, pues... Pero es que hoy, si te fumas un porro, a lo mejor estás fumando un cannabis sintético hecho en China que tiene 200 veces más potencia que y a lo mejor te pega un viaje horrible. Entonces, claro, yo creo que... O es que me estoy haciendo yo mayor, que también es eso, ¿no? Saben bastante, ¿eh? Las primeras veces no, pero saben bastante. Saben bastante y no todos van tan Perdido, ya. inocentes y tan perdidos. Y hay una cosa que nos tenemos que acordar siempre. El porcentaje, no lo sé de memoria, pero el porcentaje de personas que tienen algún problema con las drogas y por sí solas lo dejan es muy alto, mucho más alto que los que no pueden pararlo. Bueno, será al principio, a lo mejor, ¿no? O un Bueno, hay problema muchas que ven personas que que lo tiene... dejan por sí solas, sin ayuda de nada ni de nadie, porque se han dado cuenta que no está yendo bien. Es decir, el hecho de que veas que tu hijo o tu hija está teniendo un problema no quiere decir que él o ella también lo vea y pueda pararlo. Claro, que sea el primero en verlo, ¿no? Pues hemos llegado al final, no ha sido tan duro, ¿no? No, ha estado bien. Quería preguntarte, bueno, yo voy a recomendar un par de libros que de hecho tengo aquí. Estos son del otro episodio que se me olvidó traer. Y este es Respira de James Nestor, que me ha sorprendido mucho. O sea, lo estoy terminando ahora
pero bueno, es la nueva ciencia de un arte olvidado. Y habla de técnicas de respiración y la verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, hablan de que te cambia hasta los huesos de la cara, ¿no? La gente ahora respira por la boca, que es cuando empezó todo a irse, a deteriorarse, ¿no? Antes los fósiles, es una pequeña anécdota del libro, es que todos los fósiles que han encontrado los antropólogos del mundo entero tienen los dientes perfectos. Y es a raíz de hace 300, 400 años que la gente empieza a respirar más por la boca por distintas razones que se empiezan a torcer los dientes, ¿no? Y eso, claro, genera problemas respiratorios y luego, bueno, súper interesante, técnicas de relajación y demás. Y este es otro que es Anna Lemke, que no tengo... Bueno, quité es un gran libro. Buenísimo, ¿verdad? Es impresionante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque a mí me encanta. Hay una entrevista de ella, un podcast de 2 horas. Esto ha sido una horita, no ha sido... Pero estos están ahí 2 horas y pico con Rich Roll, que es otro podcast que a mí me parece muy interesante, y explica muy bien la adicción, ¿no? Habla mucho también de las pantallas y de, bueno, cosas que están viendo, que está cambiando un poquito la interpretación de la adicción desde el punto terapéutico de los últimos 25 años a hoy, ¿no? Hay mucho avance neurológico, mucho avance de interpretar cómo está funcionando el cerebro en distintas funciones. ¿Te gustaría comentar algún libro? ¿Tienes algo de...? Yo últimamente estoy también viendo bastante esta nueva editorial que ha salido, que es la de Yonki Books, que tiene todo este esfuerzo que está haciendo la persona que organiza esta editorial para traducir obras importantes a nivel de temas relacionados con las drogas, con el consumo, con el uso, Y hay uno que han traducido hace poco, que es el de cannabis, que creo que es una buena referencia también a nivel de un libro que no es un manual, sino que tiene toda esta editorial, busca libros un poco con grandes expertos, pero con un punto de controversia, macarra, ¿no? Sí. como un poco los Blackie Books, pues serían los Yonki Books, ¿no? Y creo que el que han traducido además es de un gran experto y pienso que es una buena referencia. Y yo a nivel de familias y demás sí que a nivel de web, una web que hace muchísima difusión y que tiene contenido validado, interesante y fácil de entender es la del NIDA, la página americana, ¿no? de difusión y de información sobre el mundo de las drogas. Drugs Addiction, ¿no? Que es National Institute Drugs Addiction, ¿no? Y tiene la página en español también, o sea que esto es importante. Y para toda la parte del cannabis, de apoyo también a familias, tiene una parte divulgativa, seria y bien explicada que al final es un poco donde están los manuales de referencia que después el resto de países también utilizan. Van copiando, ¿no? O sea, utilizando como referencia. Última pregunta. ¿Cuál es tu placer culpable? Por no llamarlo adicción, ¿no? Pero ¿cuál sería si tuvieras que decir un placer culpable que tuvieras tú? Claro, es que la idea es una cosa placentera que puede llegar a ser una adicción, ¿no? A comer chocolate, bueno, pues comer, no sé, una barra de chocolate al día, pues obviamente no es bueno, pero no es una adicción. Yo tengo la suerte siempre que creo que me ha servido mucho para trabajar en adicciones, que no tengo un perfil adictivo demasiado alto y esto es forma de personalidad. Sí, yo conozco Pero gente, sí que es verdad que últimamente reflexiono que utilizo mucho el deporte para regularme emocionalmente y entonces ahí hay un punto que cuando tienes una lesión o tienes algo en que no puedes hacer deporte, te das cuenta de que ahí hay una cierta síndrome de abstinencia, ¿no? Que y esta es una parte que yo creo que es estas adicciones buenas, ¿no? Es decir, es muy bueno, es importante, me viene bien, es saludable, pero es verdad que cuando hay una limitación en que no puedo utilizarlo, lo que hablábamos antes, mis mecanismos de regularme, tengo que buscar otros, porque de repente estoy más desregulada, que decimos, ¿no? Y los otros no me gustan tanto. Y ahí, en esos periodos de tengo una lesión, no puedo entrenar o no puedo... notas un poco de desasosiego. Sí, tenía en mente hacer un podcast con Rafa Nadal sobre este tema, porque, hombre, lo digo un poco en broma, porque no,
Pero es que yo creo que estos deportistas que han estado desde los 6, 7 años o 8 horas al día, Sí. ahí tiene que haber un poco de jaleo. Y por eso, de hecho, hay casos, ¿no? Hay gente que en las motos, en muchos deportes, que llegan a lo máximo en lo que pueden llegar, ganan todo y de repente desaparecen, ¿no? Porque ha sido muchísimo estrés, mucho... O sea, que la tarea que les ha llevado pues al éxito en realidad es un infierno. Andrea Gassi escribe un libro muy bueno sobre eso también, que se llama Open, que leí hace tiempo, y bueno, contaba que él en el año... Bueno, primero su padre, que era un entrenador iraní, vivían en Las Vegas, entonces tenía una pista de tenis de arena, o sea, de arcilla, ¿no se llama? Y tenía una cosa que llamaba el dragón, y con 5 o 6 años se pasaba 6, 7, 8 horas todos los días devolviéndole bolas a la máquina que las escupía, ¿no? Y entonces llega a quemarse, porque el caso de Andrea Gassi fue muy claro, que llegó al número 1, ganó Wimbledon y el año siguiente estaba en el 230 y pico del ranking mundial. Tuvo esos ataques de rebeldía, que iba con vaqueros, y a mí me cayó siempre muy bien. Pero vamos, fue un caso que... Y luego se casó con Steffi Graf, que era un caso muy similar, pero femenino y alemana, ¿no? O sea, que es común en el tema del deporte. Yo también estoy entrenando casi todos los días y estoy haciéndolo con mucho cuidado para no lesionarme. Bueno. Porque, bueno, he estado 2 años recuperándome de una lesión y ahora que puedo otra vez, sí que lo valoro, ¿eh? Es muy gratificante. Pues muchísimas gracias, Bárbara, por haber venido y esperamos poder hacer otro episodio más adelante, que hay cosas que se han quedado en el tintero, ¿no? Aunque esa expresión es como del siglo pasado, ¿no? Ya, sí, hace 2 siglos, ¿no? Sí. En el iPad, mejor. Nada más, muchas gracias por venir y espero que os haya gustado. Y a ti por invitarme. Yo encantado. Aunque por ahora se mantienen en el anonimato, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores de este programa, sin los cuales este proyecto no hubiera sido posible. Vamos a distribuirlo de forma gratuita y estará disponible en las plataformas más conocidas como Apple Podcasts, Spotify, YouTube, iVoox. Al final del programa podréis suscribiros al mismo.